todavía menor de edad, pues ella salió normal de bañarse. Se empezó a cambiar y bueno, el padrastro la agrede sexualmente, la vio. Después de mucho logró abrirse y me dijo, solamente quiero que me prometas algo, que no le vas a hacer nada a mi mamá. Y empezó a decir que eso era mentira. ¿Por qué? Porque decía, es que ella fue la que lo provocó, refiriéndose a su propia hija, que ella había provocado que él la violara. Aferrada a que déjenme ver a mi marido. O sea, ni siquiera por su hija. Es déjenme ver a mi marido. Y entonces la niña, lo relacionado con eso, dice, es que mi hermano me hizo colofox. Me dice, pues, ¿cómo quiere que le diga? La puse así normal como se pone a una niña. Sí, y he tenido víctimas que me lo dicen así de una forma directa, abogada. Me va a matar y me va a encontrar. Donde me encuentre me va a matar. Hola amiga y amigo, bienvenido a tu programa Relatos Forenses. Recuerda que esta es una producción de Pepe y Chema. Estamos justamente hoy con una persona muy importante. Si el Ministerio Público no hace bien el trabajo, ¿puedes tú meter algún recurso para una queja para que te hagan más caso en tu asunto que está delicado, por ejemplo? Para eso tenemos hoy el gusto de recibir justamente a una abogada litigante. Ella es licenciada en Derecho con maestría en Juicios Orales, además de que es profesora y conferencista nacional e internacional. Maestra Miriam Solares, muchísimas gracias por estar aquí. Este es su programa Relatos Forenses. Bienvenida. Muchas gracias, doctor Jorge. Es un placer. Me da mucho gusto tenerla porque usted y yo fuimos compañeros desde que empezamos a dar clases. Sí. Usted de Derecho Penal, de Derecho Civil y su servidor pues de Medicina Legal. El día de hoy tenemos el gusto de tenerla aquí y que mucha gente va a estar interesada, primero que nada, ¿qué es un abogado? Pues bueno, es importante nuestra figura dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque el abogado es la persona que te va a representar legalmente ante una autoridad. Y bueno, de manera muy coloquial y ordinaria decimos que es la que nos soluciona los problemas, ¿no? Okay. Tienes un problema, tienes una bronca, pues entonces córrele con el abogado para que vaya y te defienda. Ahora, en el caso particular, así como me hizo el favor de presentarme, pues entonces nosotros nos dedicamos, en mi caso, al derecho penal. Y pues todo lo que sean delitos, lo que llaman de manera muy formal conductas delictivas, pues nos hacemos cargo nosotros los abogados litigantes o postulantes en materia penal. Los delitos más comunes, que son los robos, por desgracia, los homicidios, y en mi caso, por la formación que tengo y desde donde vengo, desde muy joven, empecé a trabajar en la Procuraduría, pues son los delitos sexuales y todo lo relacionado con la violencia en general. Ok, yo como compañero sé que usted estuvo justamente trabajando en la cuestión oficial, por decirlo así, que fue Procuraduría, hoy en día es Fiscalía, sí. Así como también en otra institución. ¿Esta la podemos saber qué institución estuvo usted? En el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Familiar, que también forma parte de la Procuraduría, okay. Ahora Fiscalía. Fíjese que esto es muy importante en el sentido de que muchas mujeres con el incremento de violencia hacia la mujer, la misma ley que afortunadamente salió para justamente de esta de la violencia contra la mujer, los feminicidios que lamentablemente han incrementado en cantidad y no a nivel nacional sino a nivel internacional, pues lo hemos visto, ¿no? Que es muy importante la figura de la mujer en el área penal y justamente para la defensa de ellas mismas. Por lo mismo de que a veces la mentalidad machista que todavía tenemos en nuestro país, pues de repente, pues es que usted lo provocó, ¿no? Es que usted no le dio de comer. Entonces, qué bueno que usted nos va a ilustrar en este sentido. No es fácil trabajar en el Ministerio Público porque ahorita nos va a platicar usted, me imagino que la han amenazado, llegó a tener agresiones, porque no es fácil acusar a alguien con elementos y que esa persona se va a ir por años a una cárcel, ¿no? Y esa figura, pues usted le tocó ejercerla, ahí presentar pruebas con el juez, por ejemplo, estar con más ministerios públicos, y también no es fácil atender a víctimas de violencia, ahora sí que familiar, donde están en juego los niños, las niñas, donde el marido le pega a la esposa, por ejemplo, ¿no? Y si usted interviene, a veces el propio marido va y la agrede a usted o las amenaza, ¿no? ¿Tendrá usted algunos casos que nos pueda ilustrar con esto? Sí, bueno,
En todos los años que trabajé para la antes Procuraduría o la Fiscalía, pues sí, hay toda una lista de asuntos relevantes que tuve a mi cargo. Pero antes quisiera hacer un comentario de todo lo que ahorita atinadamente dijo usted. Tenemos un grave problema de violencia, pero no es de ahorita, es desde hace mucho tiempo. Pero antes no había tanta difusión y no había tanto conocimiento por parte de la sociedad de lo que podías hacer si eras una víctima de violencia. Ahora pues ya hay más difusión, las redes sociales, medios de comunicación, y entonces ya sabes al menos a dónde puedes ir. Pero sigue habiendo miedo. ¿Por qué? Pues porque seguimos en una cultura en donde, bien lo dijo, prevalece el machismo, en donde todavía tenemos mucho la creencia de que como mujeres nos tenemos que aguantar de todo y todo lo que nos hagan, porque así lo dicta una norma o así lo dicta un contrato o así me lo dijeron en mi familia desde que era pequeña. Y eso ha provocado que pues muchas mujeres callen y sigan siendo víctimas de violencia, y pues de ahí todas las demás generaciones, ¿no? Los hijos y los hijos de los hijos y así. Es un grave problema, y luego llegas a la autoridad, que es el Ministerio Público, y que te dice el Ministerio Público, no, pues tenemos muchísima gente, no, pues espérese, no, pues aquí no le toca, no, pues porque así es, se lo digo de una manera muy ordinaria y coloquial, porque así es. Se han hecho esfuerzos o menos porque el Ministerio Público, la figura del Ministerio Público cambie, pero no lo logran al 100%. Y no estoy generalizando, creo que en nada hay que generalizar, porque hay muy buenos profesionistas y hay muy buenas personas, servidores públicos que desempeñan bien su trabajo. Pero la realidad es que seguimos teniendo muchas carencias y deficiencias, y más. Tenemos mucha deficiencia en la sensibilidad para la atención a estas víctimas. Yo que estuve muchos años en una fiscalía de delitos sexuales, piensan que ahí nada más llegan personas que son suficientemente atractivas como para que un depredador sexual se hubiera agredido, y no. Sí me llegaban personas un día tuve un asunto de una señora de 84 años que fue agredida en su casa, de la señora que se salió por la leche a las 6 de la mañana en su pijama, y que fue interceptada por una persona en el trayecto, un adolescente, una mujer que iba en el metro, una menor de edad, niños, jóvenes, o sea, todos podemos ser víctimas de un delito y de violencia. Entonces es importante que ahora, ahorita que tenemos este espacio, sepan que así suene muy trillado esto, ya no están solos. Y siempre va a haber un profesionista, como es mi caso y como hay muchos casos, en donde pueden acercarse y van a encontrar la escucha, van a encontrar la atención, la asesoría legal y la orientación para saber qué camino es el que deben de seguir. Y es bien importante que también sepan que aunque la autoridad todavía le faltan varios cambios, pues se está en proceso y creo que pues sí hay avances, ¿no? Como en todo. Siempre te vas a encontrar malos servidores públicos, malos operadores de la justicia, pero también te vas a encontrar buenos. Y yo conocí mucha gente que hacía bien su trabajo ahí en el interior. Ahora, respecto a lo que me comenta, yo creo que hay casos que te marcan, y usted lo sabe mejor que yo. Hay casos que me marcan y me han marcado mucho durante mi profesión. Y bueno, en asuntos relevantes tenemos varios. El primero fue una menor de edad, de 13 años de edad, que llegó al Ministerio Público. Pero primero quisiera que ustedes y toda su audiencia se imaginaran el Ministerio Público así en lo más recóndito, en su cabeza creen a la orilla de una alcaldía, en un espacio pequeñito, llenísimo de gente, porque aparte piensan que los delitos sexuales son poco recurrentes, pero no, siempre teníamos muchísima gente, puestas a disposición, más de 7 policías, detenidos, y bueno, la carga de trabajo era inmensa. Y llega por la noche, recuerdo bien, una puesta a disposición de un sujeto que era el padrastro, la clásica historia. Uh-huh. El padrastro, y la mamá se había juntado con un señor, y la mamá tenía 2 hijas, ¿no? Una niña de 13 años y una menor, me parece que recuerdo de menos de 1 año. Entonces llega la menor, pero la llevó la tía. Pero la menor ya llevaba embarazada, o sea, la etapa de gestación ya era muy avanzada. Y bueno, ahí después de mucho, ahí es donde yo digo que la sensibilidad es importante, porque la niña no quería hablar.
Y no la hacías hablar y entonces dice, pero yo la traje porque no me quiere decir quién la embarazó y entonces ayúdenme por favor. ¿Qué pasa si tú te encuentras con un ministerio público que no es sensible? Ay, no, señora, mire, cuando quiera hablar la niña, váyase a su casa y vengas porque mire todo el trabajo que tenemos y usted viene aquí a que la queremos convencer de que diga lo que le pasó. Si es que le pasó algo, ¿no? Porque siempre hay la duda de que, ay, de seguro la embarazó el novio, de seguro se fue, de no sé qué, y siempre tenemos esos prejuicios. Y entonces me senté con ella, trabajamos ahí con la menor, platicamos y yo no voy a pecar de modestia y un poquito no, pero una de mis grandes pasiones siempre fue defender y ha sido y será defender a las mujeres víctimas de violencia y que encuentren un poco de abrigo en la autoridad. Y durante todos los años que yo trabajé ahí traté de ser así con las víctimas. Entonces me senté tranquilamente con la menor, platiqué con ella y después de mucho logró abrirse y me dijo, solamente quiero que me prometas algo, que no le vas a hacer nada a mi mamá. Y bueno, ahora que yo soy mamá, híjole, el corazón se me estruja y el estómago me da vueltas porque digo, híjole, todavía está pensando en su mamá, ¿no? Que aparte ya era cómplice. Me dice que el padrastro, que ella vivían en una casa, en un espacio pequeño, porque ese es otro problema en México, el hacinamiento, que es propicio para muchas conductas de este tipo. Y entonces ella se salió de bañar, porque pues el espacio yo creo que era de 4x4 menos el bañito, y entonces pues no había una división. Y salió en toalla, no estaba la mamá, y que entonces el padrastro estaba ahí, y que el padrastro es quien la agrede, ¿no? Obviamente ella en su inocencia, a los 13 años, todavía menor de edad, pues ella salió normal de bañarse. Se empezó a cambiar y bueno, el padrastro la agrede sexualmente, la viola. Porque bueno, aquí quiero aclarar. A veces la gente dice, pues es que ella quiso. Recordamos que los menores de edad no tienen un consentimiento, sus bienes tienen derechos, pero no están disponibles. Entonces tú no puedes decir que una menor de edad te dio permiso o sí quiso, ¿sí? Porque entonces estamos hablando de violación o de corrupción de menores, ¿sí? Porque si hay un consentimiento, pues entonces ahí ya es que tú la envolviste. Y si tú la envolviste siendo un adulto, tú eres consciente, pero ya no. Entonces, pues resultó embarazada. Llega ahí y el grave problema que tuvimos ahí es que la mamá no le creía. Entonces teníamos todo un show en el Ministerio Público porque la mamá estaba en la barandilla aferrada a que déjenme ver a mi marido. O sea, ni siquiera por su hija. Es déjenme ver a mi marido. Gritando, tirándose en el piso, pegando en la barandilla y ya se había logrado detener, porque aparte el sujeto no se había detenido, pero ya se había logrado detener al tipo, y él lo confesó, o sea, ya estando en galeras, no hubo una confesión oficial, pero al hacerle unas preguntas la policía de investigación, en ese entonces policía judicial, él les dijo, ¿no? Sí, la verdad, sí la vio, o sea, sí tuve relaciones con ella. Obviamente eso se tenía que formalizar ante autoridad, nosotros teníamos que recabarle esa entonces declaración, ahora entrevista, y bueno, tenía que estar firmada. Y bueno, pues entonces empezaron a hacer ya todas lo que se hace legalmente en el Ministerio Público, pero la mamá, por increíble que parezca, la mamá fue la principal opositora. Entonces la mamá estaba pegando hasta que en algún momento salimos y yo la atendí y le dije, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere? Pues es que yo quiero ver a mi marido. O sea, no le interesaba, no importaba cómo estaba su hija, qué le estaban haciendo. Yo quiero ver a mi marido. Y le digo, no lo puede pasar a ver todavía. Se está haciendo la puesta a disposición, espere. Es que esto es mentira. Entonces ella empezó a gritar y empezó a decir que eso era mentira. ¿Por qué? Porque decía, es que ella fue la que lo provocó. Refiriéndose a su propia hija, que ella había provocado que él la violara. O sea, había una parte de ella que reconocía, pues sí, a lo mejor la embarazó, pero fue culpa de ella, porque hubo una provocación. Y ese es otro grave problema en México. Es decir, yo me he visto de una manera y entonces tú me provocas a que yo te toque. Yo me veo de alguna manera, es que tú me provocaste para que yo te violara. Y acá decía la mamá, pues ¿para qué se sale en toalla del baño? Y la provocó. Y pues bueno, la mamá en ese momento, yo estoy en barandilla, en ese momento abre la puerta, yo me doy la media vuelta y le digo, no lo puede ver, tiene que esperar. Y por favor,
pues compórtese porque estamos en un ministerio público, había muchísima gente y pues... Y en ese momento logra abrir, yo me doy la vuelta y logra abrir la puerta y se mete. O sea, se mete, pero pues yo le estoy diciendo que di unos pasos entre tanto bullicio, la gente, y del lado derecho tenía yo la guardia de policía de judicial, ahora policía de investigación, y entonces yo nada más, pues ahora sí que sobre mi hombro y de reojito, como decimos, alcanzo a ver que el policía la alcanza a detener, pero ella ya estaba casi encima de mí a los golpes. Y pues como pudo, la tomó de la cintura, la sujetó, pero pues así de película la escena, porque ella gritando, insultándome en ese momento, eres una no sé qué, eres una no tal por cual, te odio, te vas a ir no sé a dónde, ella está mintiendo, y entonces pues como pudieron ya medio la sacaron y pues bueno, ya medio se estuvo comportando, la tranquilizaron, llegaron otros familiares porque la niña venía acompañada con unos tíos. Entonces se le pidió de favor a los tíos que ya la calmaran, no se podía tener a la persona ahí de esa forma, y entonces ya fue como la pudieron calmar y la sacaron, ¿no? Obviamente se hicieron las gestiones con la menor y pues bueno, ya tenía un embarazo muy avanzado y pues obviamente el ILE, o sea, la interrupción legal del embarazo, pues ahí ya no aplicaba, ¿no? A mí también me ha tocado como médico forense estar en audiencias donde lamentablemente es increíble cómo la mamá prefiere defender al fulano que a sus propias hijas. Y rápido le comento en el sentido de que para la niña, como bien lo dijo usted, que anda en sus calzoncitos, se acaba de bañar, es muy normal que las adolescentes y las pequeñas de 10, 12 años, 15 años, a veces anden en su casa porque es su casa. O sea, es su espacio, el único lugar donde se sienten seguras, pues es en su casa, ¿no? Y es increíble cómo hay un argumento tan indignante el decir, pues es que por aquí anda la chamaca en calzones. Pues es su casa, es el único lugar donde estamos seguros, ¿no? Por ejemplo, yo en caso en particular, pues yo puedo andar en calzones, en pijama, lo que sea, porque es mi casa, ¿no? Casa de todos ustedes. Pero finalmente es el único lugar donde nos sentimos seguros. Llegamos del trabajo un día muy cansado, peleando con todo el mundo, cerramos la puerta automáticamente y decimos, ya llegué a mi hogar, ¿no? Entonces, en este caso, pues la niña se acaba de bañar, como usted lo dice, en un lugar muy hacinado, porque como mexicanos tenemos lamentablemente por esta historia de telenovelas, que dicen, es que donde comemos 5, comemos 6, le echamos más agua a la sopa y el amor todo lo puede, que esto es algo de telenovela, que es erróneo, ¿no? Eso es lo que nos han dejado ver tantas tonterías en telenovelas. Entonces, como yo siempre lo he dicho, y perdonen por lo que voy a decir, pero te quieres juntar con alguien que no es el papá de tus hijos, de tus hijas en especial, es violento. Pues, ¿sabes qué? Primero mis hijas les pongo una casa diferente y yo voy a rentar otro cuarto donde nada más me encierre contigo, ¿no? Porque precisamente pasa esto. ¿Supo usted qué pasó finalmente con este sujeto? Bueno, nosotros en el Ministerio Público en ese entonces, nuestro trabajo termina cuando en ese entonces se consigna y ahora pues se solicita audiencia ante un juez de control, ¿no? Para la llamada primera audiencia o audiencia inicial. Se pone a disposición del juez y bueno, ahora ya hay un área especial en los centros de reclusión. Pero hasta ahí termina. Nosotros ya no supimos cuál fue la sentencia, pero algo bien importante, en mi caso particular, era que fuera bien integrada el expediente para que evitar que en la primera audiencia o que en el término constitucional, pues él quedara en libertad, ¿no? O estas personas quedaran en libertad. Entonces ya no supimos más qué fue lo que pasó con él, pero sí, por desgracia, ahorita lo dice bien, sí tenemos que tener los ojos bien abiertos para cuidar a las menores dentro de nuestro hogar, saber quién entra a nuestra casa. No hay que generalizar tampoco, no todos los hombres son malos, no todas las personas tienen o varones tienen la intención de querer agredir a un menor o a una mujer. Hay hombres también buenos. Pero sí hay que tener mucho cuidado con las menores porque pues están totalmente expuestas, ¿sí? Expuestas por su inocencia, por su edad a este tipo de situaciones. Y a veces pensamos, ay, es que vino el ajeno, vino al que ni apenas acabas de conocer y te dije que no hicieras eso y por eso le pasó eso a la menor, a la hija, a la conocida. Pero no, porque también trabajamos muchos casos, yo trabajé muchos asuntos en donde la propia familia consanguínea
agredían a los menores, ¿sí? Tuve un caso también muy impactante que yo creo que en mi vida lo voy a olvidar de una menor que fue agredida por su hermano. Entonces, no nada más es una cuestión de los ajenos, de los que no conozco, de a quién metes a tu casa, sino hay mucha agresión sexual también propiciada por el hacinamiento y por otras variantes que provocan que los familiares agredan a las menores que están a su cargo. Fíjese que usted bien lo comenta de manera muy, muy acertada en el sentido de que tenemos este mal dicho, ¿no? Muy machista y que también nos damos cuenta en el ámbito sexual si lo analizamos a fondo, cuando dice, ¿no? Si a la prima se le quiere y si se le puede se le arrima. Esta situación de abuso por parte de las familias. Fíjese que a mí lamentablemente me han tocado intervenir como médico en casos así. Usted como abogada, pues muchísimo más, porque justamente cuando la gente tiene una desgracia, pues lo primero que vamos a buscar es al abogado, inmediatamente al Ministerio Público, ¿no? Ya sea que detengan en flagrancia al agresor o después vayan y denuncien, pero finalmente es justamente a esta impartición de justicia que, como bien lo dice, está saturadísima de trabajo. Y mucha gente, lamentablemente, creen que el hecho de ir a levantar una denuncia es fácil. Y no es fácil porque recordemos que todas las agencias del Ministerio Público están saturadísimas de trabajo. Saturadas porque pocos elementos trabajan ahí, están a cada rato llegando delitos. Como usted lo dice, los ministerios públicos tienen que armar sus carpetas y que tienen que ir completas para que después se vayan justamente al juez de control y después pasen además a más servidores públicos. Y si está mal integrada esta carpeta, pues se rebota y finalmente tenemos más problemas, ¿no? Yo lo he visto en las audiencias con ministerios públicos muy jóvenes, 30, 32 años, ya son hipertensos, ya tienen obesidad. Doctor, es que ¿qué me tomo? Dice, porque me duele la cabeza, le toma uno la presión, tiene 180, 170. Oye, amigo, te vas a infartar. Es que ya tengo una audiencia y me van a rebotar la otra. Están en lugares, como usted lo dice, hasta el fondo, todos llenos de carpetas. Si tiembla ahí se quedan porque no van a poder ni correr. Entonces es esta parte también que la gente nos ayude a prevenir los delitos, porque al llegar a un sistema que ya está colapsado, pues es un mal sabor de boca, ¿no, maestra? Ahora, usted me comentó ahorita del menor. ¿Tiene algún detalle de este caso de que fue violada por su hermano? Sí, fue una agresión sexual, por fortuna no fue una violación, pero ese caso me impactó mucho y yo creo que nos impactó a todos los que estábamos en el Ministerio Público en ese entonces. Yo era muy jovencita, estábamos en la Fiscalía de Iztapalapa. Bueno, Iztapalapa es una de las fiscalías con un alto grado y número de agresiones sexuales junto con Gustavo Amadero, ¿no? Y así lo dicen las estadísticas, no es una discriminación. Y en ese entonces, pues bueno, también Iztapalapa lo teníamos al borde, también teníamos una agencia pequeña. También es importante destacar que siempre tuvimos poco personal, ¿verdad? Y creo que siguen teniendo el mismo problema del poco personal para la atención de tantas denuncias. Y llegó esta puesta a disposición, más bien llegó esta denuncia, pero fue como usted hace rato lo mencionó, voy a referir su asunto del caso médico-legal porque este fue un caso médico-legal. Entonces recuerdo que yo llegué a la guardia a las 8 de la mañana y me decía, mira, ¿sabes qué? Tenemos un asunto bien relevante. Y me enseñan la entonces averiguación previa, ahora carpeta de investigación, y ya había las fotografías, ya estaba integrado en gran parte el expediente, y entonces yo al estar hojeando empiezo a ver las fotografías de una menor de 4 años en ese entonces, le estoy hablando en el 2005, 2006, y pues con diversas lesiones en todo el cuerpo, porque no solamente fue una agresión sexual, pero lesiones que parecía que usted estaba viendo a una persona que acababa de terminar una pelea de box. Y entonces desde ahí ya las ves y se te estruja el corazón y dices, bueno, ¿qué pasa con esto? Dice, está en el hospital, estaba en la clínica del ISSSTE, la 25 en ese entonces, dice, hay que ir con ella porque no hemos podido recabarle su declaración de entrevista, hay que ir con los psicólogos para poder saber en realidad qué fue lo que pasó, porque pues llegó muy lesionada. Entonces nos trasladamos los policías, psicología y medicina a la clínica.
Y pues bueno, sí nos encontramos con la nena y es ahí donde yo digo que en todos los sectores hay personas buenas, ¿no? En ese hospital cuando llegamos, la nena estaba jugando con las enfermeras ya le habían hecho sus colitas, ya la tenían muy arreglada, su área de su cama ya estaba con muñequitos, porque aparte en el hospital también les había impactado esa situación, ¿no? Y entonces pues ya nos identificamos, dijimos necesitamos platicar con la niña, con la menor. Y ahora imagínate platicar con una niña de 4 años, pues no puedo llegar y decirle como ahorita, sí, dime, ¿cómo te vio? Y eso es algo bien importante que también como operadores de justicia nos tenemos que poner, decimos ordinariamente, las pilas. Es una menor, no puedes llegar y hacerle un interrogatorio como una persona adulta o como un profesional, es una niña o es un niño. Entonces, pues no vas a llegar y decirle, ay, ¿cómo te violaron? ¿Y qué te violaron? ¿Y qué te hicieron? ¿Y por qué estás así? No. Entonces hay que empezar con juego, hay que empezar a ganarse la confianza, porque imagínense si la niña va a confiar en alguien después de lo que vivió. Y en este caso, pues nos prestaron ahí en el hospital un espacio pequeño, y yo lo recuerdo bien, y es un asunto que me impacta y que hasta se me hace un nudo en la garganta, porque yo recuerdo bien que la menor la senté en una mesa porque estaba muy pequeña y platicando con ella, y me quise acercar a ella jugando, y yo recuerdo que ella solamente se agachaba así y tenía sus manitas, pero tenía todas las manos con quemaduras. Entonces, como usted lo sabe y mejor nos puede explicar, pues toda su piel se estiraba porque ya había lesiones antiguas, ¿no? Se estiraba, ella bajó su mirada así y no me quería ver. En algún momento la pude hacer sonreír, pero ella no podía sonreír porque cuando quiso sonreír tenía toda la boquita llena de lesiones y existía el riesgo de que se le podría abrir una y pues bueno, le sangraba, ¿no? Su ojito apenas le abría, el izquierdo, y entonces esa imagen es muy impactante para mí porque es hacer esto, la niña estaba así, levanta su mirada así como pudo y me quiso dar una sonrisa pequeña, ¿no? Imagínense su cara toda lesionada. Yo recuerdo bien que ella me platicó que su hermano le había hecho Colofox. Y entonces nosotros decíamos, bueno, ¿y qué era en ese entonces? Hace muchos años había un programa de estos que pasan en las mañanas como el de hoy. Yo creo que hasta era ese programa. Y estaba conduciendo esta famosa artista, una artista famosa, y entonces hacían un baile. Sí, que se formaban todos que atrás, todos ¿no? se formaban y decían Colofox, y entonces hacían este movimiento de atrás hacia adelante. Y entonces la niña lo relacionaba con eso, dice, es que mi hermano me hizo Colofox. Y no, en delitos sexuales se utiliza algo que se llaman muñecos anatómicos. Uh-huh. Los muñecos anatómicos son muñequitos de trapo que están hombre, mujer, niño y niña, pero tienen todo lo que son vello en axilas, los que son adultos, y sus genitales. Entonces, como si fueran unas personas normales, pero en muñequitos. Entonces se le dan los muñecos y le digo, a ver, vamos a hacer el juego y mira, aquí está, este es tu hermano, sí, y ya lo agarra ella, dice, ya esta soy yo, ¿no? Y entonces ella empieza a hacer este movimiento de atrás hacia adelante. Y también hubo una cuestión de tocamientos, ¿no? Por fortuna ya le habían logrado hacer el examen ginecológico y no había rasgos de una penetración, pero por lo que ella manifestaba y con los muñecos anatómicos, pues había un abuso sexual aparte del maltrato, ¿no? ¿Qué pasó con esa menor? Y todos dirán, pero ¿cómo llegamos a esas lesiones y en dónde estaba la madre? Pues bueno, es que la mamá platica en ese entonces, o platicó que le dijo el hermano, préstame a mi hermanita 15 días, me la voy a llevar con mi esposa fulanita, ¿no? Y vamos a estar ahí en la casa. Y la mamá, ay, sí, llévatela. Sí, pues es tu hermano, ¿no? Pues... Pero mire, no, dices, es tu hermano, sí. Sí. Pero no te puedes desentender 15 días. 15 días, no sé, de la niña, 15 días como madre. ¿Quién sabe ahí? Pues la tiene el hermano. Ay, no sé si coma bien, no sé si esté bien, no se puede.
Pero bueno, sí se puede, más bien no se debe. Y entonces en este caso pasó, se quedó 15 días y cuando va el hermano y se la regresa a la mamá en una estación del metro, pues la ve toda lesionada, la señora sí se espanta y la lleva al Ministerio Público, rápido, al hospital, perdón, y ahí en el hospital pues la retienen y hacen un caso médico legal y una notificación al Ministerio Público, dan aviso. Y entonces fueron 15 días y la niña pues ya comenzó a platicar que le pegó con un cinturón. De hecho, la niña tenía en la parte de su abdomen marcada una figura. Era una figura, recuerdo que era un caballo. Y ella decía que le había pegado con un cinturón. Entonces nosotros imaginábamos que eran estos cinturones grandes de villas, que le llaman piteados allá en provincia, y que traen hebillas muy grandes con figuras. Y traía quemaduras de cigarro, de plancha en la mano, lesiones en la boca, traía un golpe, un trauma muy severo en el ojo que le había provocado que no lo pudiera abrir. Lo pudo abrir hasta después de varios días que yo logré hacerle la entrevista. Y cuando ella me empieza a platicar, pues me dice que también la esposa de su hermano, o sea, eran una pareja y que también la esposa de su hermano, que ella estaba viendo pero no hacía nada. Y entonces, pues bueno, aquí volvemos a lo mismo que hablábamos hace rato, el miedo siempre, ¿no? Es porque yo soy mujer, estoy viendo que están agrediendo a un menor, pero a mí también me van a pegar, a mí también me van a agredir, y entonces yo digo, mejor me cuido yo, y entonces que le hagan lo que sea a ella, ¿no? Y las dos se vuelven víctimas, y victimarias en este caso. ¿Por qué? Pues porque ella fue cómplice de lo que estaba pasando con la menor. La menor se inicia la carpeta, bueno, más bien ya se había iniciado por el abuso sexual, se logra determinar que es abuso sexual con lo que le acabo de decir, y pues aparte las lesiones severas y en agravio de una menor, pues mucho más graves, ¿no? No se lograba dar con el paradero del hermano, el hermano en ese entonces tenía 36 años y la menor tenía 4. En el paradero del hermano, y entonces, pues bueno, para todos fue un caso impactante. En ese entonces yo tenía una responsable de agencia, que en paz descanse, murió muy joven, de un infarto, hablando de este cargo para los servidores públicos, pero era muy apasionada también. Y entonces ella me decía siempre, me acuerdo muy bien que un día me dijo muy claramente, usted, abogada, no se vuelva una obrera jurídica, no sea una obrera jurídica, haga lo mejor que pueda, porque esta gente lo necesita. Y siempre se me quedó grabado eso. Y yo ya traía yo ya era mi convicción hacerlo, pero obviamente eso me motivaba. Y ella me decía, tenemos que dar con este canijo, ¿no? Policía dijo, Lick, usted dígame qué hay que hacer, vamos a buscarlo, la mamá. Y yo dije, pues la mamá también, ya no se le iba a entregar la menor a la mamá, porque aquí hay un problema, aquí hay un punto. Cuando un menor llega al Ministerio Público, se tiene que garantizar que el entorno donde lo vas a volver a poner sea seguro, porque si lo vas a regresar a donde fue violentado, pues no. Eso no es viable. Entonces, pues la mamá no era confiable ya, por haberse desentendido 15 días de la menor. Pero ella estaba temerosa entre que si le quitaban a la hija no, y estaba cooperando, y entonces le dijeron los policías, díganos dónde está su hijo. No, pues es que me enteré que ya se va de la ciudad. ¿Cómo que ya se va? Sí, ya se va. Y entonces los policías lo logran capturar, ya con maletita y todo, cuando ya se iba. Y lo logran detener, logran la detención y la puesta a disposición. Y yo recuerdo bien que, esto es un secreto que vamos a decir, yo recuerdo bien que entré a las galeras, teníamos como 7 detenidos. Y en las galeras estábamos ahí, a ver, fulanito, ¿no? Fulanito, ¿dónde está? Y pues ahí el señor así, levantando la mano, ¿no? Y le digo, a ver, tú estás así detenido, obviamente se le hacen saber sus derechos, pero iba a pasar a declarar en ese entonces conmigo con la defensora de oficio, porque obviamente no tenía particular, y confiesa. Dice que él cometió el delito, y cuando se le está preguntando, porque se les puede hacer preguntas a los detenidos, me dice, pues, ¿cómo quiere que le diga? La puse así normal, como se pone a una niña. Yo la verdad, ya ahí yo no me pude controlar, lo he de confesar, es nuestro secreto. Yo le dije, ¿cómo se pone normal a una niña de 4 años? Dime cómo. Obviamente
Utilicé otras palabras un poco más fuertes, ¿verdad? Pero ya no voy a decir aquí, pero dije, ¿cómo se pone normal? O sea, no me hables de normalidad. Y es ahí cuando te das cuenta la severidad de la forma de pensar de los que yo llamo depredadores sexuales. No hay otra forma de llamarles. Y es bien impactante ver cómo le arruinó la vida a esa menor, porque esa menor no se le entregó ya a su mamá. La llevamos a fue trasladada a la agencia del menor. En la agencia del menor se queda ahí en una estancia corta para que otro familiar pueda ir a recoger, que obviamente entra trabajo social, entran todos los especialistas para saber si se puede reintegrar a otro núcleo, pero si no, pues se va a otro lado, a un albergue. ¿No? Es una chava que ahora probablemente tenga 20 años, 19, que en ese entonces era una niña, y que este sujeto que pensó y que me dice, fue normal como la puse, le cambió la vida. Yo espero, en verdad espero con todo el corazón y en Dios que haya logrado poderse reincorporar una familia y tener la atención psicológica correcta para poder superar ese hecho. Pero si no, esos eventos se vuelven impactantes para toda la vida de las personas. Y ese es un asunto que no, entre los tantos, creo que de los más impactantes que no he podido superar, porque son niños, ¿sí? Son menores totalmente expuestos, inocentes, que no hacen daño a nadie. Y entonces tú como adulto, en ese momento, como usted dice, están en la casa corriendo, jugando, tú decides, porque aparte el sujeto decía, sí, es que la metí a bañar y sacándola, la puse en la cama, así normal. Así, con esas palabras, doctor, se lo estoy diciendo, con esas palabras me lo dijo. Y usted, que se dedica más a también haya estudiado como criminólogo el perfil de estas personas, me podrá decir mejor cómo son y que regularmente tienen estas características depredadoras. Pero sí, ese fue un asunto muy impactante. De igual manera, nosotros como Ministerio Público, nuestro trabajo era integrarla lo mejor posible. De ese sí supimos que fue sentenciado a más de 20 años. Era muy joven, ¿no? Muy probablemente ahorita ya logró salir. Pero sí logramos con él una sentencia. Incluso hasta cuando se detuvo se le encontró puesto el cinturón con el que había agredido a la menor, así con las mismas características que tenía la menor patrón, en su cuerpecito. ¿No? Sí. Fíjese que aquí tengo 3 elementos muy importantes que voy a resaltar que usted dijo. Uno, primero que nada, el hecho que le haya dicho, pues la puse normal, ¿no? Ya nos habla de un pederasta, de que muy seguramente ya había tenido alguna otra víctima también pequeñita. Afortunadamente en esta situación pues lo lograron detener. Y lo mismo lo menciona Vicente Garrido, ¿no? Que es un gran criminólogo y que se especializa en los perfiles de las agresiones contra las mujeres. Pues todos estos rasgos, ¿no? Ya cuando usted le dice, pues es que me la puse normal, y como bien lo dijo, pues es una niña de 4 años, ¿cómo te vas a poner normal a una niña de 4 años en una posición sexual? Pues habla de un tipo que ya constantemente ya lo había hecho varias veces. Afortunadamente hubo una detención, pero no sabemos cuántas víctimas pudo haber tenido él, ¿no? Porque a veces, como usted bien lo dice, la víctima se le amenaza y mira, si vas y denuncias, o si le dices a tu mamá, voy a matar a tu mamá, o si le dices a alguien y mato a toda tu familia, que eso lo hemos visto con las adolescentes, ¿no? Que de repente ya ve que se escapan de casa y todo el mundo piensa, es que se ha de haber ido con el novio, y no, al final se sabe que fueron amenazadas con matar a la mamá, al papá, todo eso. Bien comenta usted, y esto es muy importante para la sociedad que nos ve, porque el hecho de que pase un delito, hay personas que todavía creen que dicen, pues es que ya se le va a quitar con unas terapias. Esto no es cierto. Voy a tomar tantito su ejemplo del de la muchachita anterior de la que fue embarazada. Imagínense crecer con el trauma de un vientre, el que trae al bebé que fue producto de una violencia. Y luego este niño va a crecer con el desprecio de la mamá,
porque la mamá, no estoy diciendo que, no estoy generalizando, como bien lo dijo hace ratito, pero sí gran parte puede decir, pues es que él es el producto de una violación y va a tener siempre el remordimiento o puede ser que tenga también el enojo, la agresión hacia el producto, hacia el niño, o justamente el desprecio, ¿no? De que tú fuiste hijo de una violación. Tenemos ahí ese problema porque al rato crece el niño o la niña y también va a crecer con estos patrones de violencia y es un ciclo que no va a terminar. En este caso de la pobre niña de 4 años, pues como usted bien lo dice, ya le desgració la vida tanto a la mamá, le desgració la vida a la niña, porque cuando crezca y quiera ella tener una familia, pues siempre va a tener ese trauma, ¿no? Esa herida que nunca va a sanar. Las cicatrices por quemadura siempre van a estar presentes. La idea de este programa que es producido por Pepe y Chema, que aquí está todo el equipo con él y todos los demás ayudándonos, es justamente la idea de que se prevengan estas cosas y que ya se disminuya. Estamos hartos, lo voy a decir rápidamente, de ver contenidos pues pobres, que nada más encarecen a la sociedad. Y se trata con este programa de darle elementos a la gente, de decir, oye, es que yo vi a una abogada, yo vi a un urgenciólogo, yo vi a una trabajadora social y este caso me conmovió y yo no quiero que esto vuelva a pasar con alguien, ¿no? Y entonces es ir contribuyendo con la sociedad, de hacer eslabones para que la sociedad tenga más conocimiento y si vemos situaciones de este tipo de violencia, pues sepamos qué hacer, ¿no? Usted como abogada, ya para irnos despidiendo, estimada maestra, ¿sabe cómo es el hecho de que yo veo que hay una niña que la están violentando el vecino, por ejemplo, o que yo veo que el papá la violenta, yo soy el vecino que tengo hasta miedo de confrontarme porque es un tipo violento? ¿Usted sabe cómo puedo yo acudir o denunciar y que se le pueda ayudar a estos niños y niñas? Sí. Sí, bueno, de entrada la gente piensa que no, que solamente pueden denunciar los familiares directos. Ok. Bueno, aquí hay que pensar, por ejemplo, ahorita usted me habla en específico de niños y niñas. Vamos a pensar de una manera muy ordinaria. Pues si tiene 5 años, si tiene 6, si tiene 7, no va a acudir por su propio pie al Ministerio Público. Ni siquiera sabe lo que es eso. Y a veces ni siquiera está enterado sabe que algo está mal, pero no sabe que es un delito. Entonces, y a veces los padres o las madres lo encubren, no siempre. ¿Qué pasa? Primero, si tú sabes que está siendo agredida sexualmente una menor, tienes la obligación de ir a denunciar. Una denuncia es un requisito procedimental que lo puede realizar cualquier persona. No necesita ser la víctima directa, ni indirecta, ni la ofendida. Es cualquier persona quien puede formular la denuncia. Entonces, lo mismo pasa con las escuelas, lo mismo pasa con los vecinos, y entonces hacen algo que le llaman denuncias anónimas, que también puede pasar, ¿no? Denuncias anónimas, o van a algunas personas, me tocó que incluso iban los propios personal de la escuela, iban a denunciar porque tuvieron conocimiento de algo que les platicó el menor. Y entonces, pues ahí el Ministerio Público puede intervenir y no están incurriendo en ningún delito. ¿Qué es lo que pasa con la sociedad? Ay, ¿qué es lo que dice? Pues no te metas en problemas. Ay, ¿para qué denunciamos? Vete a saber, es su vida. Que hagan lo que quieran. Pero no. Sí puedes acudir al Ministerio Público y creo que es una obligación hacerlo cuando tienes conocimiento. ¿Existe un riesgo? Sí. Sí hay un riesgo porque en México la violencia no solamente aumentó hacia los menores, la violencia en general está desbordada. Y entonces la gente teme y dice, pues si se entera que soy yo, y luego la va a venir a agarrar conmigo y aquí me va a hacer un show en mi casa, o peor, le va a hacer algo a mi familia y va a haber una venganza, porque hay mucha gente así, no podemos negar que exista eso. Ese es el grave problema del que no se denuncia. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo. No se denuncia algo que pasa afuera. Ahora, cuando estás adentro, ¿qué haces? Hay mujeres que dicen, ¿qué hago? Pues sí, pues es que este es violento y ya me di cuenta que agredió a mi hija y ya me di cuenta que está siendo violento con mi hija y entonces me da miedo porque me vaya a matar. Y he tenido víctimas que me lo dicen así de una forma directa, abogada, me va a matar y me va a encontrar. Donde me encuentre me va a matar. Entonces, imagínate, esto le llaman círculo de violencia y es un rasgo y una característica muy común en las mujeres violentadas.
Ellas creen que el violentador es omnipotente y omnipresente. Y entonces que en cualquier lugar y que tiene toda la va a encontrar y que en cualquier momento va a saber dónde está y la va a matar. Yo no dudo que tenga conectes la persona, que sepa cómo buscarla y encontrarla. Y obviamente sí hemos tenido casos he tenido casos muy difíciles donde sí las encuentran y las matan. Y ese es otro problema también en la justicia en México. Se hace justicia por su propia mano. Pero yo lo único que les diría y lo que se ha venido diciendo en todas las redes sociales y ahorita, vas a tener miedo, sí, vas a seguir teniendo miedo, sí, pero nada es permanente. Hazlo, denuncia, allégate de un profesionista. En mi caso, de poderte decir cómo lo hacemos, qué medidas vamos a tomar, pero no te quedes callada o callado. Necesitamos denunciar y necesitamos hacer algo para que eso cese. Puede ser directamente en el Ministerio Público o puede ser en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Familiar. También reciben ayuda y hay apoyo psicológico. También está superado, hay que decirlo. Y este centro es de la Ciudad de México nada más. Obviamente cada estado tiene su sistema de justicia. Pero existe esa opción. Pueden acudir ahí. Obviamente el de violencia, el CAVI, pues es para víctimas de violencia familiar, lo dice ahí, ¿no? Si es el esposo, la pareja, el hermano, el tío, el abuelo. Para lo demás, la generalidad, pues es el Ministerio Público de forma directa. Que te vas a encontrar tal vez con muchos obstáculos, que tal vez te desanimen, sí. Yo lo que les recomiendo siempre es vamos a apoyarnos, vamos a hacer un trabajo conjunto, vamos a apoyarnos con un especialista también en psicología para que tú puedas trabajar esta parte del miedo y de pensar que tu violentador o el violentador de tus hijos tiene todo el poder sobre ti, porque esa es la idea y eso es lo que se piensa, y que tú no vas a hacer nada si no estás con él. Eso es una idea muy común, ¿no? ¿Por qué? Porque hay violencia económica también. Y entonces, pues yo estoy encerrada en mi casa, nada más estoy haciendo qué hacer, limpieza, él me da el dinero, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Y es una realidad, ese es otro problema en México, porque tampoco les das trabajo a la mamá que dice, traigo a mis 2 hijitos o traigo a mi hijo, pero le quiero hacer la limpieza aquí. No, es que niños no aceptamos. No, pues es que a ver dónde lo dejas, se van a ir en qué guardería. Y entonces las mujeres, mira, llega un momento en el que ya se van acorraladas, una esquina y aquí ves una opción y los vas acorralando, y llegan a un punto en donde ellas piensan que no hay salida, porque aparte no hay un apoyo sustancial, ni por parte del Estado, y a veces los mismos abogados, ¿no? Yo respeto mucho a mis colegas, pero también a veces somos algo tremendos, ¿no? O son algo tremendos con esto de las asesorías. ¿Y para qué denuncia? Y sí, o después se va a arrepentir. Y sí lo va a hacer o va a seguir, o después ya le va a otorgar el perdón, porque en casos de violencia familiar, o por ejemplo violación entre parejas, se puede otorgar el perdón. Y entonces, o lo va a perdonar después. Bueno, eso que a ti no te interese. Tú le tienes que dar una atención de calidad y al 100% y orientación a la persona que te busque. Y ¿por qué no? También un alivio, un lugar donde diga aquí estoy segura y que me dé fuerza para poder seguir con este proceso. Entonces, psicología, casi siempre yo a las víctimas le digo, vamos a apoyarnos de psicología para que las fortalezca, mientras nosotros nos encargamos de lo legal, para la orientación, pero yo sé que a lo mejor me pierdo mucho, pero todo lo que le digo es importante, que lo sepa la gente. Y otra cosa importante que lo traigo aquí, lo que me dijo hace rato de la caducada de los delitos que dicen algunos profesionistas. Por favor, si ya estás grande y dices, no, ya me agredieron sexualmente cuando era chiquita, cuando era pequeña, no, ya para qué, o sea, ¿para qué denuncio? Ya nadie me va a hacer caso. Los delitos tienen un tiempo de prescripción. Y esos delitos sí hay que hacer un cálculo aritmético para la prescripción. Pero el delito, en el caso de los delitos sexuales, comienza a correr a partir de que se cumple la mayoría de edad. ¿Por qué? Ese tiempo comienza a correr ahí por lo mismo. Porque a los 4, a los 6, a los 7 no tenías las posibilidades de poder acudir por tu propio pie. Y a lo mejor tu contexto no te ayudaba ni te apoyaba. Pero cuando eres adulta, puedes hacer algo.
¿sí? Obviamente, lo primerito que tenemos que hacer es, para saber si procede la denuncia o no, es este cálculo de la prescripción del delito. Pero no decirlo así nada más porque, ay, sí, yo digo que ya prescribió, o ya pasó un montón de tiempo. Sí, no, ya prescribió. No, hay que hacer este cálculo. Y de todas formas, si el delito ya prescribió y no se puede denunciar, sí es importante que se les apoye con valoración, con atención psicológica. Si bien es cierto, no vas a superar al 100 el trauma, porque eso ya es un impacto que te queda de por vida, pero sí puedes mejorar tu calidad de vida, ¿sí? Con una terapia psicológica. Fíjese que lo que comenta usted me agrada mucho en el sentido de que, digo, lo vuelvo a repetir, va a haber compañeros del gremio que se van a ir a la yugular, pero no importa, el chiste es justamente que la gente conozca todos esos elementos que a veces hay muy grande el desconocimiento. Vuelvo a repetirlo, zapatero a tus zapatos. Para todos los médicos que nos están escuchando, no somos nosotros los indicados, ni tenemos el conocimiento jurídico para decir, este delito ya prescribió. Eso es mentira. La función del médico es atender y en ese momento notificar para que llegue la autoridad. Porque es un caso que a mí me trae desde hace años muy molesto, porque digo, bueno, por culpa de este médico, pues pobre niña, se fue violada, los papás con una sed de justicia, y todo porque no fueron a denunciar 2 días, ¿no? O sea, dice, qué mentalidad. Y son personas que de repente lo vemos en todos lados, ¿no? Tanto el compadre que le dice al hipertenso, tómate esto porque quita el dolor de cabeza y le da un analgésico y al rato el señor se muere de un EBC o de un infarto, que ya no lo confirmó un colega urgenciólogo. O también la cuestión legal, ¿no? No, ¿para qué vas? Y el Ministerio Público... Pues es que tengo que ir porque es una denuncia, es un delito que tengo que ir a avisar. Pero ahí es bien importante, doctor, y esto sí, ojalá usted lo pueda precisar con su especialidad. Dicen, ya pasó muchos años y ya no hay pruebas de que fui violada. Y mi dicho no vale. Y entonces, ¿qué pruebas quieren encontrar? ¿No? Pues entonces si eras niña, que hubo penetración reciente. Pues obviamente esas pruebas ya no las vas a encontrar, ¿verdad? 10 años después. Y más cuando tú ya empezaste una vida sexual, ¿sí? Entonces, pero no quiere decir que no existan otros elementos de prueba que puedan corroborar que tú fuiste una víctima de un delito sexual cuando eras una niña. Y entonces ahí la psicología es la que se vuelve la máster. ¿Sí? Si te tardaste 2 días, 3, 4, 5, 10, 8 años en denunciar, no solamente existe la prueba médica con el respeto que merece su prueba, existen otros elementos para poder corroborar ese dicho. Ahora, testigos, pues testigos difícilmente vas a encontrar ese medio de prueba. ¿Por qué? Porque los delitos sexuales son de realización de naturaleza oculta. Pues te vas a esconder para realizarlos, no los vas a hacer como el robo que vas pasando y te arrebatan la bolsa, no, te vas a esconder. Entonces testigos regularmente no se tiene, pero existen otros elementos como la psicología que te ayudan para poder determinar si la víctima tiene rasgos de haber sido agredida sexualmente. Entonces la gente también se desmotiva por eso. Ay, ¿qué voy a ir a hacer al Ministerio Público si ahorita ya no me van a encontrar nada? Pues ahorita ya, ¿cuáles rasgos de penetración o lesiones o ya se me borraron? Huellas de mordeduras, sugilaciones, no, ya no tengo nada. Pues no, pero eso no quiere decir que por eso ya perdiste tu oportunidad de acudir al Ministerio Público y formular tu denuncia. A lo mejor eso te quiere hacer creer la autoridad, pero no. Para que ceses, ¿no? Y te desmotives y no vayas y no satures más la Procuración de Justicia como ya está saturada, pero no quiere decir que eso sea real. Hay otros elementos de prueba. Muy bien. Fíjese que la veo y esto es algo que a mí me sigue motivando porque hace poquito que tuve la oportunidad de ir a otro estado a dar una plática, una alumna decía, bueno, es que en mi escuela no me enseñan eso. Y yo le comentaba, es que no te lo van a enseñar, ni en Harvard te van a enseñar todo lo que tienes que aprender. Y yo lo veo con usted claramente. Usted conoce de psicología, de criminología, de medicina, obviamente de derecho. Y esto se basa con múltiples diplomas que usted ha tenido y con más especialidad y con las maestrías. Fíjese, maestra, que me ha aportado usted tantos elementos importantes de esa sed de justicia, de servidor público que, como usted dice, nos alquilamos para esto, para precisamente como lo dice la definición, para servir a la sociedad. Yo, uno de los motivos por los cuales quise escribir el libro fue por tanto abuso de niñas y de niños, que incluso
En su tiempo se lo platiqué a Pepe en su programa de Nanis, esta pequeñita. Me acuerdo muy bien en el sentido también de Margarita, que es uno de los ejemplos que viene en el libro, una mujer joven de Guerrero, y que va a la autoridad y que a pesar de que el esposo la cortó con un machete, le puso un rifle en la cabeza, porque allá en esas comunidades usan rifles, la correteó con una sierra eléctrica para descuartizarla, le raptó a sus hijos, el tipo que era adicto a la cocaína, y todavía y vemos toda esta situación de que se hace hasta un nudo en la garganta de decir, ¿por qué no llega la justicia con ellas, con estas personas, no? Le pregunto esto porque es un punto muy medular. ¿Qué podemos hacer cuando hay una denuncia? ¿Nos podría usted explicar el paso a paso? ¿Qué se puede hacer? Sí, todo lo que dices es importante y lo que hemos mencionado. Yo sé que a veces desconocemos mucho a dónde ir o no sabemos por el miedo, por muchas razones. Lo primerito sí, siempre decimos, pues ve a denunciar, ¿no? Pues denuncia, que eso es lo que se debe de hacer, denuncia. Bueno, sí voy a denunciar, pero ¿a dónde? ¿Quién es la autoridad? Nosotros sabemos que hay una Fiscalía General de la República que está a nivel federal, sabemos que tenemos en cada estado una fiscalía, es una fiscalía estatal que está integrada por ministerios públicos, ¿sí? Los ministerios públicos son las autoridades encargadas ¿de qué? De iniciar un proceso por la comisión de un delito, el que sea. Nosotros estamos hablando de violencia, de distintos tipos de violencia, lesiones, agresiones sexuales, pero los ministerios públicos son los encargados. Entonces, primero es denuncia. ¿Qué medios tienes? Bueno, puedes ir directamente al Ministerio Público que está, donde haya sucedido el hecho, ¿sí? El más cercano. En internet lo puedes consultar. O en su caso puedes acudir a una página en internet que tienen las fiscalías, donde también se permiten las denuncias en línea, digamos, ¿no? Por llamarle de una forma. También tienen teléfonos ahí. Incluso hay hasta un teléfono donde dice denuncia anónima. Ahora, ¿qué pasa en un delito de los que hemos estado hablando que son sexuales? Pues que es importante la presencia de la víctima, ¿verdad? No es lo mismo que estés denunciando en línea un robo a que tengas que denunciar una violación o algún otro delito sexual. Entonces hay que buscar en las páginas de internet, es importante, ahí viene toda la información de las fiscalías de cada uno de los estados, e incluso vienen un organigrama, es decir, la organización de los ministerios públicos, ubicaciones, direcciones para que puedan llegar, o sea, hay herramientas, ¿no? Para que puedan llegar, y lo primero es que darle conocimiento a la autoridad, denunciar. Si hay miedo, sí. Probablemente el miedo se te tarda en quitar, sí. Pero el paso primero es la denuncia. Ahora, ¿qué se recomienda? Lo más recomendable, pues es que no tengo dinero para pagar un abogado, un asesor jurídico, un asesor victimal, para contratarlo y decirle que me acompañe. Bueno, hay defensores de oficio que de manera gratuita, así se les denomina defensores de oficio, que son abogados, pero que los pague el Estado, para que tú puedas tener una atención jurídica o legal. Entonces, tú puedes acudir y preguntar por el defensor de oficio. Y entonces solicitar literal sus servicios. No le tienes que dar dinero. ¿Por qué? Porque es un abogado que paga el Estado. Y para eso le paga, para que te dé una atención. Te tiene que brindar orientación y te tiene que decir qué es lo que se debe de hacer para iniciar tu denuncia, ¿sí? Y ese es el primer paso. De ahí ya el camino, o sea, la brecha es larga, ¿no? ¿Cuál es la brecha? Pues que obviamente vas a estar ahí en el Ministerio Público, tienes que rendir, te van a tomar tu entrevista. Si llevas, en el caso de que tú seas la víctima, pero a lo mejor son tus sobrinitos, tus primos, tus hijos, quien sea de familiar, pues sí es necesaria su presencia, porque hay mucho la pregunta de, tengo que llevar, porque yo no quiero que a esos lugares vaya mi hijo, mi hija, que es pequeño, pequeña. Bueno, es que sí se necesita las manifestaciones de los menores agredidos, ¿no? Hablando de menores de edad o de las víctimas directas. Sí se necesita, entonces se necesita su presencia, dependiendo del delito. Aquí es importante el delito, son los estudios que les van a hacer. No es lo mismo una violación a un abuso sexual, ¿sí? Entonces, un abuso sexual son tocamientos en zonas que se le denominan eróticas del cuerpo humano, ¿no? ¿Cuáles son? No decimos erógenas porque entonces diríamos que toda la piel, ¿sí? Entonces son eróticas. ¿Cuáles son? Pues obviamente son los genitales,
los genitales externos, las nalgas, las piernas, la cadera. ¿Qué es en un abuso sexual? Es la lascividad lo que importa. Entonces es un tocamiento lascivo, porque no es lo mismo que yo vaya caminando y te toque, te pegué, así porque hago este movimiento con las manos y choqué, a que entonces alguien haga una caricia, ¿no? O un frotamiento. Entonces es importante. Eso es un abuso sexual o una violación que ya es una penetración. Y una penetración no solamente del pene, o sea, voy a ser muy clara aquí, no solamente del pene o del miembro viril, sino también de cualquier objeto, cualquiera, por cavidad vaginal o por cavidad anal o bucal. Así lo dice la ley. Entonces es obviamente con violencia física o violencia moral. Es decir, a través de amenazas, me estás amenazando que si no le vas a matar a mi mamá, a mi papá o a algún familiar, o me estás amagando o me estás violentando, sometiendo físicamente para poderlo hacer. Entonces es importante que explicando esta diferencia en estos dos delitos que son los más comunes, abuso sexual y violación, pues acudir al Ministerio Público para la intervención del médico legista y después del psicólogo, porque el psicólogo te va a hacer una entrevista, ¿no? Aparte de la policía. Fíjense que para ir cerrando justamente este tema, señalar bien importante lo que usted comentó así tajantemente. No es lo mismo el abuso que la penetración. Y esto muchas veces la gente lo dice, pero si no le penetró, ¿por qué voy a ir a denunciar, no? Porque la estaba tocando. E incluso el mismo protocolo latinoamericano de investigación de feminicidio de la ONU nos dicen los médicos forenses que incluso podemos hacer estudios de frotis para búsqueda del perfil genético en el abdomen de las niñas, porque a veces el depredador, el agresor, ya lo sabe, no la va a penetrar, pero sí puede frotar el abdomen, sí puede frotar los glúteos de estas menores y ahí eyacular, y ahí es donde lo podemos pescar, por ejemplo, en la cuestión de la genética. Por eso es lo que nos acaba de aportar es muy, muy importante, porque a pesar de que no hubo penetración, sí puede haber tocamientos y esto es un delito. La gente tiene que saber que es un delito. Anteriormente, ya ve que el Código Penal también decía que tenía que ser el miembro viril. Afortunadamente, ya eso ya quedó a la historia, ya es la penetración de cualquier objeto, porque hemos visto víctimas, lamentablemente, de que las penetran con botellas, con ganchos, con palos, con infinidad de cosas. ¿Por qué es muy importante, maestra, y esto ya para ir cerrando, por qué es muy importante la figura de un asesor jurídico? Es la parte, la persona, el profesionista que respalda a la víctima. Sí, está el Ministerio Público, que es el representante de la sociedad, pero siempre te sientes más fortalecido si tú vas con un profesionista que sepa del tema, que esté preparado, y entonces ahí es donde entran los asesores jurídicos, porque aquí hay que hacer una diferencia. Hablábamos de la Defensoría Pública. La Defensoría Pública es para las personas que están acusadas, ¿sí? Es decir, a ti te acusan de un delito, entonces la Defensoría Pública entra ahí, pero ¿qué pasa con las víctimas? ¿Dónde están? No son defensores, ellos son asesores, asesores jurídicos, y como su nombre lo dice, te orientan para ver qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y obviamente vigilan y supervisan que no se viole ninguno de tus derechos que tienes. Entonces, existen en las fiscalías asesores jurídicos de forma gratuita también, aparte del representante social, tú lo puedes solicitar, o sea, denuncias, acudes, y ahí mismo ante el Ministerio Público acudes a la coordinación territorial, y ahí mismo el Ministerio Público solicitas tu asesor jurídico de forma gratuita. Es una opción. Pero si no tienes el asesor jurídico, no quieres que sea el de la fiscalía, pues entonces contratas a uno particular, ¿no? Que ahí es donde entraría mi función. En acompañar a las víctimas que han sufrido algún tipo de violencia. Y aquí quiero hacer un paréntesis, es cualquier tipo de violencia. Ahorita nos hemos enfocado a la violencia sexual, que son violaciones, abusos sexuales, existe el acoso sexual, todavía existe el hostigamiento sexual, la corrupción de menores, el lenocinio, o sea, hay una cantidad de delitos sexuales tipificados en la ley. Pero también existe otro tipo de violencia, existe una ley que es para erradicar la violencia contra las mujeres, que te hace una lista enorme de tipos de violencia: violencia física, violencia moral, violencia económica, violencia psicológica, violencia sexual.
Entonces a veces piensas que no eres víctima. Está tan normalizada la violencia en este país que a veces piensas que no eres víctima. Ay, me gritó, pero es que se molestó. Me jaloneó, sí, pero es que estaba tomado. Me sujetó fuerte, bueno, sí, pues es que estaba jugando. Me aventó, bueno, fue un accidente. Y entonces la violencia tiene, dicen por ahí el violenciómetro, como el del termómetro, ¿no? Y entonces vas escalando hasta que llegas al rojo y como usted bien lo sabe, terminas en un feminicidio, ¿sí? Porque el violentador muchas veces no tiene un límite, la mayoría de las veces. Entonces, en mi caso, soy la abogada, puedo ser abogada particular de cualquier víctima directa, ofendido, víctima indirecta, porque hay varios tipos de víctimas, y poder orientarte en los pasos que acabo de decir que se deben de seguir, ¿no? Y también existen en los gratuitos que están en las fiscalías de cada uno de los estados, puedes acudir directamente. Si no sabes si estás siendo víctima de violencia, pero piensas que algo no está bien, si dices, pues es que aquí no me dejan salir, me tienen encerrada, o pues a mí mi esposo, es muy común, me obliga a tener relaciones sexuales, pero pues es que en mi comunidad, en mi pueblo dicen que es mi deber tener relaciones sexuales con mi marido, porque pues es un débito carnal, antes decían así, ¿no? Pero no, un no es un no. Entonces nadie te puede obligar, y si te obligan, entonces ya hay violencia. Y puede ser un tipo de violencia moral o física, y eso ya es un delito, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de violencia, si eres víctima de cualquier tipo de violencia, ¿cómo sería, por ejemplo, una violencia económica? Porque ya la mencioné. Pues entonces mi marido me dice que si no tengo relaciones sexuales con él de esta forma, pues entonces me va a dejar de dar dinero. Hoy no me dio dinero para la comida de los niños, hoy nos quedamos sin comer. Y siempre hay una amenaza constante con el dinero, porque ese es otro medio de control. La violencia es una forma de controlar. Así es. Fíjense que yo en la universidad tenía un profesor que nos daba epidemiología y siempre decía esto, y ya para irnos despidiendo de todas y todos nuestros amigos, decían, a ver, jóvenes, en la vida hay que tener 3 tipos de amigos: un médico, un sacerdote y un abogado. El día de hoy nos dimos, bueno, y yo humildemente agregaría un contador, ¿no? Para los que tenemos varios trabajos, pues la cuestión de la fiscalización es muy importante. Pero la figura del abogado es indispensable en toda sociedad. A veces pensábamos, yo me sumo a esto antes de empezar a estudiar Derecho, que la ley no es para mí, yo puedo vivir en la sociedad, pero no es importante, y esto es un error que yo cometía, porque yo decía, bueno, yo estudio medicina, pero a mí no me interesa el derecho, pero yo estaba en un error. ¿Por qué? Porque el hecho de estar en una sociedad, estamos rodeados de normas, reglamentos, y eso es parte del derecho. Maestra, ¿dónde podemos encontrarla para personas que tengan duda de que tengan algún asunto? Obviamente, como todos los profesionistas, ¿dónde podemos encontrarla para todas estas personas que quieran un asunto con usted de delitos, de agresiones, lo de la pensión alimenticia, que eso es muy importante? ¿Dónde la podemos encontrar, maestra Miriam? En el número telefónico les doy mi número celular para que vía WhatsApp es lo de moda, ¿verdad? Ahí todo el mundo nos podemos contactar. El número telefónico es 729-885-7192 y a través del correo electrónico que es lickmiriam81@hotmail.com. Todavía tengo el Hotmail, que es el de viejitas, pero ahí está, ahí me pueden encontrar. Y como bien lo dijo, cualquier tipo de asesoría. También hay muchas personas que sufren violencia de otro tipo en el caso de procesos familiares, que son de pensiones alimenticias, divorcios o guardas y custodias o régimen de visitas. También me dedico a eso, soy abogada postulante en materia familiar también, y que muchas veces o la mayoría de las veces se relaciona, porque muchas mujeres son víctimas de violencia dentro de su matrimonio o por su pareja, no solamente a ellas, sino a sus hijos. Esto lleva al divorcio, hay que hacer un escrito de demanda y entonces viene el pleito sobre los hijos, ¿no? La pensión alimenticia, la guardia y custodia, o sea, quién los va a cuidar, quién les va a dar dinero para la comida, todo eso. Entonces van relacionados ambos
ambos casos muy comúnmente, entonces yo les puedo brindar esa asesoría, o pueden escribirme un mensaje, las oriento con mucho gusto y sobre todo siempre invitar a toda tu audiencia y en general a todos los que nos escuchen a que siempre va a haber alguien que te escuche. No puedes quedarte toda la vida pensando, esta cruz me tocó vivir, así me tocó vivir, esto es normal y pues ni modo. No, siempre hay una opción para vivir mejor, para estar mejor, aunque se tenga miedo. Con miedo se avanza, nada es permanente y todo tiene una solución. Que no se crean que no hay solución. Siempre hay una solución, alguien que te apoye legalmente para que tú puedas salir avante de esto, te oriente y sepas qué hacer. Y que sí hay miedo, sí puede haber un cambio grande en tu vida, pero que sepas que es para mejorar. ¿Sí? Entonces es bien importante que no se queden ahí, que no se estanquen. No, nadie tiene el derecho a vivir mal, a vivir violentado. Las mujeres tienen derecho a tener una calidad de vida, los varones también. Todas las personas que sufren violencia siempre hay una salida. Y sobre todo los niños es bien importante porque los menores de edad están sujetos a o dependen de los adultos. Entonces, cuidar sus infancias es sumamente importante, es lo que va a marcar el resto de sus vidas. Entonces, hay que cuidar a los pequeños. Así es como usted lo dice, la infancia es lo más importante en la etapa de un ser humano. Tenemos la infancia normal, saludable, feliz. Tendremos sociedades felices. Maestra, a nombre de Relatos Forenses, su servidor Jorge Luis Olivares, Pepe y Chema, productor, y de todo el equipo que está aquí tras bambalinas, que con gusto nos atienden, le agradezco mucho, un mujerón como usted, un crack en derecho penal. Amigas y amigos, lo vieron, la maestra Miriam Solares, ya bastante conocedora en derecho penal, que me da muchísimo gusto haber sido compañeros en docencia y muchísimo gusto pues a veces manejar asuntos penales, que ahí vamos combinando la medicina forense con el derecho. Me da muchísimo gusto tenerla. Gracias por venir, gracias por su tiempo, que el tiempo es lo más caro en la vida, y estoy agradecidísimo con usted. Muchas gracias, maestra. No, gracias a ustedes. Amigos y amigas, espero que les haya gustado. Vieron que es un capítulo más enriquecedor de la cuestión del derecho. Vuelvo a repetirte, si pensabas que el derecho era aparte, no. El derecho se vincula con todos los días, todo lo que hacemos. Si tienes miedo, ya lo escuchaste de una conocedora, de alguien que maneja muy bien el derecho penal. Tienes miedo, eres víctima, no sabes qué hacer. Siempre hay alguien que te pueda atender, siempre hay alguien que te pueda escuchar. El chiste es que busques puertas, busques salidas, busques ayuda, porque después puede ser demasiado tarde para ti, para tus hijos, para tu familiar, para quien tú veas que necesita. Gracias, estamos siempre, nos vemos la próxima. A tus órdenes, amigo y amiga. Gracias. Gracias, maestra. Iba a decir, el equipo obsesivo compulsivo, pero no, porque ya me regañaste. Muchas gracias.